Lo que voy a hacer, hablando tan lindo de este señor y habiendo explicado con meridiana claridad un montón de conceptos, bueno, yo te voy a seguir, Rafael, en este aspecto. Hablamos de un paralelismo en lo que tiene que ver con los partidos políticos y en lo que tiene que ver con estos fierros que ustedes manejan también. Para que estos fierros que ustedes manejan también, primero tiene que haber uno que interprete y haga el fierro, o sea, lo que es el hardware de una computadora y tiene que haber un matemático, después van a entender cuál es la relación, un matemático que traduzca en el idioma del ingeniero de sistemas qué es lo que tiene que hacer para construir ese fierro. Y para eso ese matemático tiene que tener una idea que va a bajar para la construcción de ese fierrito del cual estamos hablando. Sin duda va a venir otro investigador operativo, analista de sistemas, que va a interpretar qué es lo que puede hacer ese fierro para meterle su idea dentro, su idea de trabajo. Aquel que va a hacer el software de esa computadora y va a hacer el trabajo. Va a decir, esa computadora sirve para hacer tal cosa y yo voy a hacer un programa para que esto haga tal cosa. Y después va a venir un usuario que va a aprovecharse de las bondades y de las ideas de aquel ingeniero de sistemas y aquel matemático aplicado que hizo esta computadora y aquel que la nutrió del sentimiento operativo para que eso después camine. ¿Qué quiero decir con esto? La política en sí no difiere demasiado. El usuario de ese fierro que es el partido político es el ciudadano. Y está en la construcción de ese partido político que nace como una sociedad cerrada, abrirse a la experiencia del conjunto de los ciudadanos que le van a permitir consolidar ese ideario, ese software. Y esa persona que está en el partido político, que es dirigente, que es militante de ese partido político, va a tener que interpretarlo. Y va a ser él que tiene que buscar las soluciones para los planteos de esa persona. Muy en línea con lo que dijo Rafael, va a tener que buscar diferentes acciones, diferentes caminos para que esa interpretación que haga del hecho objetivo que le llega a través de ese fierro o que le llega a la sede de su partido, unidad básica, comité, centro de estudios o como quiere llamarlo, lo traslade y salga una propuesta concreta que beneficia a ese ciudadano o a un grupo de ciudadanos. Ese concepto que manejaba Rafael hablando de agrupaciones y de trabajar en forma sectorial para trabajar sobre esto. A su vez ese que interpreta, que puede ser un militante, tiene aspiraciones propias y tiene un ego propio. El ego de los partidos, muchachos, nunca se va a perder, porque si se pierde el ego, por ejemplo, hoy mi ego está muy alegre porque estoy sentado en esta mesa, la estoy compartiendo con un embajador de un país hermano muy importante, estoy compartiendo con un amigo acá que ha tenido la gentileza de invitarnos y permitir trabajar esto en conjunto. Bueno, mi ego está bárbaro. El ego del político es necesario para que afine su cabeza para a través de la comunicación que permiten estos fierros, idear objetivos a corto, mediano y largo plazo que permitan elevar su ego, que es elevar su posición dentro de su organización política, en la medida que ese ego sirva para construir, para la construcción de políticas que le den respuesta a los ciudadanos. Esa es una primera aproximación. No difiere tanto un partido político de la construcción, estamos hablando de una computadora. Ese ego sirve para muchas cosas, pero más sirve las capacidades que ese señor aprende con H intermedia de aquellos que manifiestan sus problemas. Porque dentro de los problemas muchas veces viene la solución a ese problema específico. Entonces nos quedamos con que los partidos tienen que tener un ego colectivo, con que la construcción del ideario de un partido hace a aquellos usuarios que realmente se transforman en simpatizantes o militantes de ese partido, y que ese partido trabaja en las soluciones a través de las bases, como decíamos hoy a la mañana, doctrinarias y filosóficas que tienen para llevar adelante las cosas. Siendo así, podemos muy bien decir que un partido tiene vida propia, y esa vida propia se nutre de la vida de todos y cada uno de los ciudadanos que aportan para la construcción política. Cuanto más ciudadanos aporten para la construcción política de ese partido, bueno, más ciudadanos
tendrán ese partido lo tendrán como su partido preferido, y va a estar sin duda en mejores condiciones ese partido de ganar. ¿De ganar para qué? Para construir hacia los ciudadanos, sí, pero ganar poder, sí, porque la base de la política, hoy hablamos que era un arte, Luis acotó muy bien que también era una ciencia, y estamos hablando de ciencia y no de arte en ese momento. Esa construcción es ganar para los ciudadanos el poder, y el poder tiene que estar al servicio de los ciudadanos, porque si no las políticas no son sostenibles en el tiempo, y ningún político quiere que su poder decaiga, aunque fatalmente el desgaste hace que eso ocurra. ¿Qué es lo nuevo en estos fierros de los cuales estamos hablando? La posibilidad de interactuar, la velocidad de comunicación. Recordemos que del año 89 en adelante surgieron más partidos políticos que en toda la historia de la vida institucional argentina. Esta herramienta da velocidad, esta herramienta transmite más rápido el poder, esta herramienta abre cabeza a un montón de gente. Y en definitiva, un gobierno abierto, un partido político abierto tiene que ver con ese concepto. Muchachos, hay que abrir la cabeza. Esto es un fierro, es una plataforma para construcción. Lo que nos permite la velocidad de comunicación es abrir la cabeza. El funcionario político tiene que abrir la cabeza, el funcionario del Estado tiene que abrir la cabeza. Se trata, en definitiva, y resumiendo, y estoy haciendo eco de las palabras del embajador, es abrir la cabeza, repensar la política a través de los nuevos instrumentos. Los idearios, las bases filosóficas no tienen que cambiar. Los idearios tienen que mantenerse firmes en el tiempo. Eso es lo que permite construir. Y lo que te va a permitir construir más rápido y mejor es esa apertura que tiene que tener la cabeza. Hay que abrirse la cabeza y hay que trabajar. Y el partido político tiene que hacer un ejercicio muy grande para abrir. Cuando el partido se abre también a las opiniones de los demás, inclusive con algunas ideas que no corresponden a su ideario, pero va a tener que fatalmente incorporarlas si quiere adecuarse en una forma dinámica a lo que los ciudadanos exigen. Esa es mi reflexión sobre este tema puntual. Porque lo último que acaba de decir Sergio, a mí me sugiere otra reflexión añadida. El gobierno abierto, la parte que es gobierno, administración, es una obligación. Y cuando las tecnologías permiten que el ciudadano acceda a bases de datos, que las tecnologías permiten también que estén procesadas de manera que los datos puedan ser accesibles, cuando es posible la transparencia de la administración y se puede saber en qué se gasta el dinero de los ciudadanos, es una obligación hacerlo. Si no se hace, pues es porque no hay voluntad política de la administración o no hay capacidad. Pero es una obligación. Para los partidos es una necesidad. Es una oportunidad y es una necesidad. Quizás es una diferencia relevante, pero al final entre partidos y gobiernos hay un vínculo. Los partidos son motor de gobierno, o bien porque lo controlan o bien porque lo dirigen. Pero creo que es importante establecer esa distinción. El debate de los partidos lo podemos seguir teniendo, los partidos lo van a tener que hacer. Tendrán que preservar su espacio identitario para no verse contaminados, porque al final le esté diciendo de otros partidos o de ninguna ideología qué es lo que tienen que hacer. Tienen que preservar su esencia. Pero eso obligar a abrirse en primer lugar a los propios. Claro, estamos hablando de la apertura de los partidos a la sociedad y no estamos hablando de cómo se funciona al interno de los partidos. Era alguna de las cuestiones que tú me planteabas en lo que hablábamos. Bueno, primero el placer enorme que me dieron de participar del panel. Aprovecho para agradecerles la participación a todos, agradecerles a los equipos de trabajo. Hay un montón de gente atrás de esto, trabajando mucha gente,
Agradecerle a Juan Ignacio, a Augusto, a Luis, bueno, a todos los que hicieron posible que hoy estemos acá. Implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, así que los felicito y lo agradezco. Por otro lado, contarles que ya este es el cuarto día de la Semana Internacional, la segunda edición de la Semana Internacional de Gobierno Abierto, y que contarles para los que no estuvieron el martes que una de las críticas que se habían manifestado por Twitter es que acá había pocos hackers y muchos políticos. Y la verdad es que yo celebro que acá haya muchos políticos. Ojalá que también hubiera más hackers, ¿no? Y ojalá que empecemos a hablar el mismo idioma y empecemos a trabajar colaborativamente, porque de esto se trata el gobierno abierto. Y creo que la reflexión que hacía recién Rafael es fundamental. Acá el cambio se trata de un cambio, bueno, que también lo decía César, se trata de un cambio de valores y se trata de un cambio organizacional, básicamente. Nosotros desde la Escuela de Gobierno generamos un área que es el área de gobierno abierto, y nuestro principal desafío y lo que tenemos como objetivo es empezar a hablar el mismo idioma, empezar a hablar entre ciudadanos, entre gobiernos, entre hackers, entre técnicos, empezar a hablar el mismo idioma. Y una de las cuestiones que también se planteaban durante esta semana es, bueno, pero yo ahora tengo que hacerlo todo por internet y en vez de facilitarme las cosas me las complican más. Bueno, a ver, y mencionaban el caso de AFIP. Hacer un trámite en AFIP es complicado por internet o no por internet, pues es una cuestión organizacional. Entonces, hasta que no decidamos realmente modificar las formas en las que trabajamos al interior de las organizaciones, partidos políticos, estados, ministerios, el poder judicial, el poder legislativo, y cómo nos comunicamos con los ciudadanos, creo que ese es el principal desafío, un cambio organizacional y un cambio de valores. Me parece que hoy Argentina y Latinoamérica en general tiene como un caldo de cultivo, un clima ideal para desarrollar estas políticas de gobierno abierto. Como no sucedía hace décadas, hay un resurgir del interés político, un resurgir de la política que volvió a estar en el lugar que debe estar, por delante de la economía y pensando en el bienestar del pueblo. Así que, bueno, me parece que no es un tema menor pensar cuál es el rol que van a ocupar los partidos políticos en esto. Sebastián lo cuenta siempre. Nosotros cuando arrancamos con él lo cuenta mejor porque es el fundador del PJ Digital, y cuando arrancamos con esto bueno, ya está. Hoy en día la secretaria general es Daniela Vilar, que ya está. Tomamos el poder las mujeres, como corresponde. Lo que contaba siempre es que cuando él arrancaba, que le decía, pero te tenés que hacer un blog, mirá, qué bueno lo que hizo el embajador de España y que es importante comunicar y contar y transparentar la gestión y demás, anda a pegar afiches, le decían, Sebastián, no vengas con estas pavadas de internet. Y bueno, y hoy la realidad es que se nos acercan pidiéndonos, por favor, estamos haciendo la campaña, necesitamos hacer un blog, necesitamos crear la cuenta de Twitter. Bueno, les decimos, está bien, hay que hacerla, pero háganla para escuchar. Básicamente para escuchar, que sea el primer objetivo escuchar y no bajar un discurso unidireccional. Entonces, bueno, me parece fundamental esta jornada que organizaron. Les agradezco, ojalá generemos muchas iniciativas más de este tipo, y me parece que sería importante escucharlos a ustedes, porque este era el objetivo de ese panel. Así que si te parece bien, abrimos las preguntas